¿Cómo les va? Esto es En Profundidad. Tratamos de mantener, pese a la emergencia, el contacto semanal. Emergencia sanitaria, emergencia por el coronavirus y emergencia también a la hora de establecer un patrón comunicacional por las restricciones que se están llevando adelante con los propios medios. De hecho, estoy filmando desde mi hogar porque también pertenezco a un grupo de riesgo, con lo cual la cuarentena debe ser estricta, obligatoria, a rajatabla. Así que con estas dificultades vamos a tratar, y con el perdón de la audiencia por algunas cuestiones que técnicamente pueden no salir como habitualmente sucede en profundidad. Bueno, a pesar de todo estamos acá y le vamos a ofrecer hoy un programa recordando pasajes importantes de la visita del intendente Pablo Habkin. Vamos a tratar, como este es un programa político, de evadir un poco la cuestión técnica del coronavirus, que ustedes lo están viendo en todos lados con los programas de panelistas que saben de todo. Bueno, vamos a bajar, vamos a hacer lo que nosotros hacemos habitualmente, que es periodismo político, en un momento muy especial, ¿no? Donde la realidad va por otro lado. También vamos a tratar de hacer análisis político con Martín Ostolaza, que es un consultor de la ciudad, para saber por dónde van a pasar los carriles de un 2020 que ya está desmadrado. O sea, vamos a ver qué queda para todo lo que no sea coronavirus en el año, ¿no? Hay que ver los plazos que se van a fijar para salir de esta emergencia, pero bueno, la propuesta que nosotros le hacemos es que se quede en el canal en Somos Rosario, en Somos Santa Fe, en Somos Rafaela, y vamos a tratar de llevar a ustedes un programa con mucho análisis político y testimonios. Tras el corte, vamos a presentarles lo mejor de la entrevista al intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Habkin. Ya volvemos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Desde Banco Santa Fe, queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil, o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. La prevención está en tus manos. Para prevenir el coronavirus y enfermedades respiratorias, respeta el aislamiento. Quédate en casa. Si tenés dudas o síntomas, comunícate con tu servicio de emergencia médica o al 0800-555-6549. Muy importante, evitemos la desinformación. Actualizate a través de canales oficiales. Municipalidad de Rosario. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Es momento de hacer una pausa. Hoy es mejor quedarse en casa, para pronto volver a encontrarnos y festejar, sorprendernos con nuestra historia y nuestro arte, disfrutar y compartir nuestros sabores y tradiciones culturales. Solo es una pausa para volver a viajar con más ganas. SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904
SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0348-448-2904. srgbroker.com.ar. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Hoy por hoy, ustedes verán en la televisión, en las radios, en los diarios, que los gobernantes hablan solamente del coronavirus. No hay espacio para otra cosa. Nosotros somos un programa político, en consecuencia nos vino bien la presencia del intendente para avanzar en qué cosas tiene en la cabeza Hapkin respecto a su gestión, ¿no? Porque me parece que todas las prevenciones quedaron, no digo olvidadas, pero un poquito en el freezer, hasta que esta crisis, no digo que desaparezca porque va a ser muy difícil que desaparezca, pero que tenga otras connotaciones. Ahora, ¿cómo le sentó a Pablo Hapkin la llegada al poder? ¿Qué es lo que estaba haciendo al margen de esto de verlo todos los días con el tema del coronavirus? Vamos a recordar esto. Es intenso, muy intenso la función. Yo tenía muy claro que era un momento difícil, porque, bueno, la Argentina está atravesando un momento difícil, en términos económicos, financieros, los estados estamos pasando un momento muy delicado. Todos estamos en un contexto de deuda anterior, de problemas de financiamiento hacia adelante. Particularmente Rosario además está viviendo una situación particularmente difícil en materia de la violencia en la ciudad, manifestada en hechos de homicidios muy reiterados. Y a la vez es maravilloso, porque no creo que haya otra ciudad como esta, que tiene una potencia enorme, que sigue empujando, que se moviliza, que sabe que lo que viene por delante es de pelea, pero que esa pelea va a terminar en un resultado positivo. Y todos los días uno convive con eso, con cosas muy difíciles y con cosas que te reconfortan el día a partir de lo que uno puede hacer en la ciudad. Siempre doy el ejemplo que en el peor momento de la crisis estábamos viendo algunas cuestiones en un barrio focalizado por la cantidad de hechos de violencias que se dieron. Obviamente lo que podemos aportar nosotros, no tenemos personal armado, de mí no dependen fiscales ni jueces, pero conocemos lo que pasa en el territorio de la ciudad y estamos en los lugares donde hay que estar. Y también teníamos la dificultad de administrar la cantidad de miles de chicos que habían decidido juntarse en un parque de la ciudad al aire libre a tomar algo con una reposera y una heladera. Y había que también garantizar la convivencia en ese lugar. Y así es Rosario todos los días y en eso estoy muy, muy contento, muy orgulloso del lugar que me toca y muy entusiasmado también. Insisto, estamos haciendo este programa desde mi hogar, en mi casa, tratando de seguir manteniendo el contacto semanal con ustedes por las dificultades que existen por la crisis, por la cuestión de no poder estar en pantalla desde el estudio de Cablevisión hasta que se habilite a los grupos de riesgo a poder ya circular libremente. Tratamos de rodearnos y de trabajar con el material que tenemos.
además con el material que tenemos de este año, porque no fueron muchos programas en vivo porque la emergencia sanitaria vino rápidamente, pero bueno, me parece que les sirve a ustedes tener una hora de despejarse un poco de tanta información sobre la pandemia y tanto panelista y tanta especulación. Y bueno, al intendente le preguntamos puntualmente también sobre lo que estaba haciendo, lo vimos en la opinión anterior y seguimos conversando sobre esto con Hapkin, lo vemos. Hay cosas que teníamos que hacer distinto. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Estamos haciendo todos los trabajos en calles y pavimentos de manera diferente. Antes el hormigón no tenía una vara de hierro en el medio que permita dividir las losas o que permita trasladar el peso de una losa a la otra. Te va a parecer muy técnico, pero hace que entonces no se te rompa el pavimento siempre en el mismo lugar. Lo dijo un señor los otros días de Mendoza y La Prida. Dijo, bueno, ahora el arreglo lo hicieron no para que se vuelva a romper dentro de 3 meses, sino para que no se rompa más. Estamos haciendo las paradas del Metrobús, que se llama hormigón. Me tocó ir a un lugar, Juan Manuel de Rosas al 3300, 3400, donde está el emisario 1, una obra de Carballo. Cuando fuimos, el hormigón, cuando abrimos, estaba 1 metro arriba de la tierra. Entonces estaba rajando, estamos haciendo el trabajo como se hace para que dure. Con pocos recursos, porque la ciudad debería tener alrededor de 100 millones de pesos mes en calles. Pudimos ahora aprovechar 40, 45 millones. Lo vamos a ir incrementando, pero lo que hacemos lo hacemos bien. Y estamos interviniendo en barrios históricos, en el 7 de septiembre, en calle Donado, que es una calle que conecta mucho en el noroeste de la ciudad y que evidentemente estaba en varios lugares muy deterioradas, y te podría marcar en cada punto, ya atendiendo por urgencia. Y pusimos una unidad que todos los días resuelve 120 situaciones de rotura de calle. Falta, sí, falta, pero lo que hacemos lo hacemos mejor. Ordenar las cuentas también es importante, Mauricio. Nosotros, perdón que te dé número, pero vale la pena. Nosotros hoy tuvimos que pagar certificados de descuentos de obras de julio del año pasado. 114 millones de pesos de capital, 45 millones de intereses. Hay que salir de eso. 45 millones es una obra. Todos los meses pago más de una obra entera de intereses. Todos los meses pago de intereses de esos certificados más que lo que pudimos hacer en bacheo en el primer mes. Hay que salir de eso. Estamos trabajando y eso ya lo estamos haciendo. Y el Consejo nos acompañó bien con el presupuesto y con una emisión de letras que vamos a poner en marcha ahora. Hace 50 años que Rosario no logra emitir una letra, lo vamos a hacer ahora en un contexto difícil del país, pero vas a ver que nos va a ir bien. Y te podría citar además lo que a mi entender es una prioridad, que es el plan de cuidados de chicos. Lo vamos a presentar en el día miércoles en el discurso de Asunción, de apertura de sesiones ordinarias, perdón, que tiene que ver con que cada chico de la ciudad tenga un lugar de referencia donde le lean un cuento, donde pueda compartir un lugar con su madre, donde tengamos una política de cuidados, no solo en la salud. Y todo esto lo estamos haciendo sin ir en ningún retroceso en las cuestiones fundamentales. El sistema de salud funciona a pleno, sin restricciones. Estamos trabajando mucho en el tema dengue, remarco mucho el tema dengue. Todo el mundo habla de coronavirus, prestemos la atención al tema dengue, es un tema realmente complejo en este tiempo. Las elecciones del año 2019 marcaron en Rosario, claramente le dieron la victoria a Hapkin por el voto del centro, el voto de clase media. Y ahí tuvo mucho que ver el voto no peronista, el voto que de alguna manera antes había sufragado por el socialismo e incluso por el PRO, por Cambiemos. Entonces la pregunta que le formulamos al intendente es ¿qué tiene pensado hacer por el centro, si es que tiene pensado algo? Y esto decía. Vamos a promover todo un cambio en la normativa, por ejemplo, de peatonales. Queremos vivienda familiar. Porque cuando vos reactivás la vivienda, cambiás los horarios de funcionamiento, aparece la gastronomía nocturna, que es algo que perdimos. Las ciudades siempre cambian, ¿no? Sí. Hace 20 años el centro florecía y Pichincha no tenía nada. Bueno, en Pichincha estamos trabajando sobre... Decía el peronismo, cambio, se ocupan solo del centro, me acuerdo. Bueno, cada vez era el reclamo.
al socialismo. Bueno, pero fíjate que ahora la ciudad tiene muchos, tiene 20 y pico de centros urbanos. Vos vas un sábado a la tarde a Juan José Paso y vas a ver algo que no existía, y vas a Avenida San Martín, que además está transformada, y vas a ver cosas que no se dan de otro modo. Pero ahora vamos a ocuparnos de revitalizar el casco histórico. ¿Cómo? Yo creo que haciendo que la gente lo disfrute más, que camine más, que tenga la posibilidad incluso de vivir allí. Es un gran privilegio que tenemos en Rosario. Vamos a alentar mucho eso. Vamos a cambiar, mira, hay detalles, Mauricio, pero una cosa que vamos a hacer, vamos a cambiar las plantas bajas. Vos sabés que por nuestras regulaciones, a lo mejor es algo que se te pasa, pero míralo, las plantas bajas son muy bajitas porque las restricciones a veces hacen que sean plantas bajas. Cuando son muy bajas, no hay locales en planta baja, no hay vida. Y cuando la ciudad va perdiendo vida, normalmente se dan en muchas calles, pierde lo mejor que tiene, que es lugares de encuentro. Entonces vamos a modificar. Hay detalles en la ciudad que van cambiando la idea de la prioridad 1. Más gente en la calle, más seguridad vamos a tener. Y en eso no podemos retroceder. Bueno, estamos en profundidad. Les insisto, en esta versión home office podría ser, desde casa, tratando de mantener el contacto semanal de lo que es el único programa político, íntegramente político de la ciudad de Rosario. Estamos hablando con el intendente de la ciudad y lo vamos a seguir haciendo después del corte. Consumimos publicidad y seguimos dialogando con el jefe del Palacio de los Leones. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial, somos Grupo Oroño. FESTRAM, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Estudio Jurídico Cicchini y Spini. Asesoramiento jurídico integral, derecho civil, comercial, laboral, recursos humanos, sucesiones. Teléfonos 341-5218-526 y 341-5027-991. Balcarce 1140, Rosario. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Ahora bien, ustedes habrán observado todas estas semanas tan traumáticas que pasaron con la ley de necesidad
que sí, que no, con lo que pedía Perotti, con los fondos para la pandemia, pues, bueno, todas estas cuestiones, tuvo en Hapkin a un protagonista extraño, porque estuvo más alineado a Perotti que a Lifshitz. Y bueno, eso se dio durante toda esta instancia. Eso nos lleva a pensar en que hay un nuevo liderazgo dentro del Frente Progresista, que es el de Hapkin. Ahora, ¿qué opina Hapkin del Frente Progresista? ¿Qué ha cambiado de lo que sucedía a lo que sucede hoy? Esto decía, ¿cambió algo? Cambió todo, es un tiempo nuevo, tiempo de liderazgos más repartidos, más plurales, con personas que venimos de experiencias distintas y gente que viene de los partidos más tradicionales y con liderazgos nuevos también, te diría a nivel generacional. Bueno, con la experiencia también de contar con años de experiencia en el gobierno provincial, pero con otro rol. Es otro tiempo. Yo creo que se va a ir notando, siempre eso cuesta porque hay que acomodarse a eso. Lo que creo es que el Frente lo que no puede perder es su prioridad. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en la provincia, gobernamos los municipios que reúnen el 70% de la población. Esa es nuestra tarea principal. Claro, es un hándicap. Nosotros tenemos que hacer bien eso. Y a veces en la tensión o en la discusión con los legisladores está, nunca se olviden que esa es la prioridad. Y yo creo que si también en la expectativa en algún momento de recuperar la provincia, va a estar si nos va bien a nivel de los gobiernos locales. Eso es lo que yo siento también como mi rol, remarcar permanentemente eso, no en forma antipática, no confrontando, pero dejando muy claro que esa es la prioridad. Y creo que en eso hemos avanzado mucho en este tiempo. Señores, tercer bloque, estamos en profundidad, desde casa, en esta emergencia que es como un antes y un después, ¿no? Vieron que se habla mucho de los mojones, de los momentos bisagra, de los cisnes negros. Bueno, vaya si no es un cisne negro esto del coronavirus, ¿no? Para todos los gobernantes, ha cambiado la percepción. No es el mismo Fernández, no es el mismo Perotti y no es el mismo Hapkin, es decir, la emergencia les ha dado centralidad a los gobernantes porque son la representación del Estado y en las emergencias el Estado tiene una voz principal centralizada y en la salida de la emergencia lo que el ciudadano ve es al Estado. Esto viene desde lejos. ¿Se acuerda cuando Wiener decía los santafesinos tienen el síndrome de Estocolmo porque lo votan a Reutemann pese a la inundación? Bueno, no era el síndrome de Estocolmo, es que el ciudadano ve, observa, se apoya en el que está más cerca en las crisis. Y cuando hay una crisis, después hay que resolver la crisis, reestructurar todo. Y el que está ahí es el gobernante, el intendente, el presidente. Y eso es lo que también va a pasar en esta oportunidad. Al que haga mal las cosas, la ciudadanía lo va a castigar. Y al que lleve adelante un plan con sentido común, que se ponga al frente de la emergencia, lo va a beneficiar. Pero bueno, también insisto en este punto, lo que hablamos con el intendente de política, porque hay un Hapkin que muchos se preguntan, bueno, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Es radical Hapkin? ¿Se siente radical? Eso es lo que le preguntamos como inicio del bloque. ¿Quién es políticamente? Esto decía. Yo hago siempre la broma, después se enojan. Yo hice todas las inferiores ahí. Sí. Se lo dijiste a Cornejo eso en una reunión. Se lo dije y también le remarqué que a veces hay que debutar en otro club. Mauricio, yo tengo una formación filosófica, obviamente, desde muy chico. Participé toda mi vida política solo en un partido. Es una etapa en la que además leíamos mucho, nos formábamos mucho y tuve un enorme privilegio en la vida. Y te consta, porque alguna vez lo hemos vivido juntos, de compartir mucho tiempo al lado de, yo creo, el dirigente político más admirable que tuvo toda nuestra
que pudo admirar nuestra canción, que fue don Raúl Alfonsín. Sí, recuerdo una vez que vinieron los dos en un avión que parecía una paloma. Sí. Y Muy Alfonsín hizo un chiste muy escatológico que no voy a nombrar acá. De acuerdo. Bueno, entonces obviamente que eso lo tengo. También creo que durante mucho tiempo hoy la política, la sociedad funciona de otra manera y las respuestas de la política de sociedad tienen que ser de otras maneras. Es una sociedad más de causas. Hay que estar mucho más atento a las causas que a las adhesiones simbólicas. Hay que poder conseguir respuestas a los temas. No es una sociedad que tolere adherir solamente por una visión ideológica, también requiere soluciones. Ahora bien, en esto que viene marcando Hapkin, de integrar a todos los sectores, coincide, por ejemplo, con lo que plantearon algunos dirigentes tipo Barletta, de hacer un frente de frentes, de ir a un acuerdo ya no político, sino también electoral con Juntos por el Cambio. ¿Qué dice el intendente Hapkin al respecto? Lo escuchamos. A mí me parece que la experiencia del Frente siempre fue valiosa y siempre está la deuda de llevarla a nivel nacional. Pero no es un problema de sí, es un problema del para qué. ¿Para qué hacemos política? ¿Cuál llevará a nivel nacional? ¿Qué la del Frente Progresista. Ajá. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque hay un eje... juntarla con Juntos por el Cambio, no. Me gusta, porque eso refuerza las polaridades. Yo quiero salir de esa grieta. A mí me parece que la política tiene que encontrar respuestas nuevas. No las encontró en las experiencias políticas anteriores. Entonces, no, me resisto a hablarte con las siglas anteriores. Porque el Frente mismo, si no aprende este nuevo tiempo, tampoco tiene sentido como frente. Me parece que hay que hablar de qué queremos hacer. Yo no tengo duda de cuál es el desafío de la hora. Pacificar, frenar la violencia, construir paz. Ese es un desafío. Segundo desafío, incluir, integrar, generar trabajo, desarrollo en la Argentina. No puede ser. El otro día leí un reportaje, creo que en Perfil, a alguien que fue funcionario de Helvar, ¿no? y mostraba los indicadores económicos, de pobreza, sociales de la Argentina en los 70 a hoy. Asumamos que no fue mal. Hay un fracaso a asumir. Entonces, me niego a que nosotros, antes de discutir esa agenda, empecemos a discutir las siglas, los acuerdos, cómo sumamos. Vamos a discutir esto, lo que hay que arreglar. Bueno, hasta acá lo que conversamos con Hapkin, parte de lo que conversamos. ¿Qué pasó después de esto? Y pasó que finalmente le dieron a Perotti desde la legislatura santafesina lo que Perotti pretendía, y esto a lo mejor lleva a una operación de cielo en la relación entre el intendente de Rosario y los socialistas, que no estaba bien y que no está bien esa relación. Por eso, fíjense a la salida de toda esta crisis, porque ¿qué dicen los políticos? No es momento de hablar de política, por abajo siguen hablando de política. Bueno, ¿cómo queda toda esta situación? Nosotros sí vamos a seguir hablando de política tras el corte, porque vamos a estar con uno de los consultores más importantes de Rosario para saber, a ver cómo están, hay encuestas, no hay encuestas, qué es lo que pasa. Va a venir Martín Ostolaza, pero ahora consumimos publicidad y ya venimos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. La
La prevención está en tus manos. Para prevenir el coronavirus y enfermedades respiratorias, lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser y estornudar, cubrí tu nariz y boca con el pliegue del codo. Ventila los ambientes todos los días. Limpia frecuentemente las superficies de uso cotidiano y público. Evitemos la desinformación. Actualizate a través de canales oficiales y chequea la información antes de compartirla. Municipalidad de Rosario. SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904. SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Lo escuchó a Hapkin, usted, el televidente, pero también Ostolaza, que es consultor político de la agencia Innova. Pero lo llevamos a un terreno más amplio, ¿no? Un poco cómo se está viviendo la realidad política a nivel nacional, a nivel Rosario y a nivel provincia. Esto nos decía el consultor político. Hapkin te decía algo que se refleja en un montón de lugares del mundo, digamos, cómo crecen fracciones radicalizadas, tanto por izquierda como por derecha, que uno de acá, por suerte, todavía las ve con cierta lejanía. Por suerte pareciera que el sistema político nacional resistió, digamos, eso, con la figura de Alberto Fernández. Argentina encontró una salida democrática, pero eso no implica que no haya riesgo latente que hagan que esto esté en ebullición, digamos. La sensación que uno tiene respecto al tema de la provincia es, primero, que se quemaron 6 meses valiosísimos de la transición. Uno no lo dice con el diario del lunes, lo hablamos, lo escribí en el diario, lo dije acá, en las editoriales. Cuesta creer tanta pérdida de tiempo y cuesta creer que dos tipos que se caracterizan por su moderación, como Perotti y Lifshitz, no puedan juntarse a charlar. Hay Zuleta Puseiro, no el encuestador, sino el analista, escribió un libro hace poco y habla de que, dice algo que comparto, que el sistema político argentino, que es el que analiza, tiene una de las características es la intransigencia. Creo que está más en la provincia de Santa Fe está a flor de piel esa intransigencia, fundamentalmente en esos dos liderazgos que mencionaste, que son de alguna manera los liderazgos prioritarios o principales, no prioritarios, principales del sistema político. Se alcanzó unos niveles exagerados, como te decía, riesgosos, que implican pérdida de tiempo y que no se ve una solución en el corto plazo que le implique a Perotti de alguna manera empezar a encarrilar o a encaminar su gestión en otro tono y de otra manera que no sea pensando en cuestionar y en reinterpretar el pasado inmediato del Frente Progresista, sino empezar a tomar decisiones y a gestionar pensando ya en su propio gobierno y por otro lado, aunque parezca que está solapado, que un silencio cristinista de Lifshitz, también se juegan cosas y ante el ataque o ante la agresión o ante el cuestionamiento
del oficialismo para con el pasado reciente, bueno, la oposición del Frente Progresista de algún modo se siente unificada frente a esa contraofensiva, por decirlo de alguna manera. Están en un juego de tensión, de poder, que no le hace bien ni a ellos, se autodesgastan, ni al sistema político. Ustedes recuerdan después de la crisis del 2001, y si no recuerdan se los comento, se decía, bueno, se necesita un presidente con mano firme, después de la etapa de la Rúa. Ahí vino primero Duhalde, después vino Néstor Kirchner. Ya fue una crisis que mal se compara con esta, porque esta va a ser mucho peor, va a ser más larga, va a haber más problemas de corto plazo. ¿Vieron cuando se habla del metro cuadrado del ciudadano? Bueno, va a tener problemas el metro cuadrado del ciudadano, pero en definitiva el 2001 fue una crisis también. ¿Y cuáles son las claves de este tiempo? ¿Qué necesita la política y qué están haciendo los políticos? Esto decía el consultor Martín Ostolaza. Ojalá que no. No va a ser un camino, si ya es desgastante hasta acá, hiper desgastante para la figura del gobernador, para el partido gobernante. La clase política usa la palabra y el concepto consenso de una manera casi diaria, ¿sí? Creo que la usa tanto que la desgastó de alguna manera. Sí. Como la grieta, palabras que... Sí, por suerte la grieta parece que de a poco empieza a perder potencia, pero el consenso es una palabra repetitiva en todos los discursos de diputados, de cualquier dirigente político, y el consenso, para arribar al consenso se necesita flexibilidad en las posturas. Si no hay flexibilidad en las posturas, no hay consenso, técnicamente claro. No hay consenso. Entonces, si yo pido consenso, pero no logro flexibilizar mis decisiones, mis iniciativas, mis políticas públicas, ese consenso no se va a lograr. Y se ha usado tanto y se usa tanto que no por eso no implica que no sea el camino. No, sinceramente, no hay otro camino que no sea ese acuerdo. Ese acuerdo que no implica cuestiones espurias o cuestiones de toma y da, sino implica ponerse de acuerdo en pos de objetivos que tendrían que mejorarle la vida a la mayoría de la gente. Suena naif, suena políticamente correcto, pero bueno, es así. No hay demasiadas alternativas. Después de 12 años de gobierno del Frente Progresista, del socialismo, gobierna el peronismo, gobierna Perotti. Ahora, la política santafesina está cruzado por una situación que no tiene ninguna otra salvo Mendoza, que es la no reelección del gobernador. Esto hace que antes de tiempo se esté hablando del que viene, y eso obviamente perjudica al que está. Por eso Lipsi se quería quedar, por eso en su momento Reutemann se quiso quedar buscando la famosa reelección. Reelección no va a haber. ¿Cómo repercute eso en la política santafesina y puntualmente en el peronismo? Esto es lo que decía Ostolaza, poniéndole ya proa al final de la entrevista. Escuchémoslo. Esa no posibilidad de reelección hace que lo electoral atraviese toda la discusión más temprano que tarde. Claro. Lo que le imprime por un lado una dinámica muy, muy fuerte y por el otro lado atraviesa todas las gestiones, digamos. Leímos algunos sociólogos, analistas que hablan de la importancia ya exagerada y problemática de la lógica electoral atravesando los gobiernos y de la potencia de la preponderancia que se le da a las campañas electorales, cuando en realidad las investigaciones más o menos serias que hay en el continente indican que lo electoral modifica muy poco. La mayoría de las decisiones se toman antes del proceso. Lo que hacen lo electoral es de alguna manera reconfirmar lo que yo ya decidí antes. Y lo que decido antes está en un marco de gobierno, de gestión. Se gestiona 4 años, se discute campañas 3 meses, 4 meses. Ya ahí hay
hay una variable dura temporal que te está diciendo algo, digo. Entonces, de algún modo, el peronismo tiene como te decía, salvo el socialismo, que me parece que en alguna categoría tiene un número cantado y probablemente con grandes posibilidades de triunfo, el peronismo, bueno, está en otra lógica ahora. Y bueno, Cambiemos me parece que también de alguna manera está en otra lógica, tiene algunos dilemas internos ahí que no resuelve. Gracias por venir, Martín. Gracias a vos. Mucha suerte. Gracias. Cuando tengas números, te esperamos. Esperemos que sí. Martín Ostolaza, consultor político de Innova. Hacemos el corte, el último, las conclusiones. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial, somos Grupo Oroño. Quédate en casa, 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 quédate en casa. Por si no lo entendiste, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. No es para siempre, pero es ahora, por vos y por todos. Yo me quedo en casa. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Hoy todos los rosarinos están en su casa. Nosotros también. Con Home Banking y la app Banco Municipal podés realizar pagos, consultar saldos, transferir, pedir préstamos, recargar Sube y Móvil y pagar el pedido con tarjeta. Todos podemos hacerlo. Ayudemos a los mayores. Quédate en casa. No salgas si no es absolutamente necesario. Cuídate y cuidá. Es tiempo de cuidarnos, cuidarlos, cuidarlas. Llamemos a abuelos y abuelas todos los días. Cuidemos a los que nos cuidan no yendo a una guardia si no es necesario. Tengamos gestos, llamadas, mensajes y palabras afectuosas con quienes están solos o solas. Consejos del Consejo Municipal de Rosario. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Fue un placer haber estado aquí con características de programa de emergencia en medio de la emergencia. Si ven algún movimiento extraño es porque el que está oficiando de camarógrafo es el productor Lisandro Marona, así que todas las críticas hacia él, no hacia los camarógrafos habituales de este programa en Cablevisión, ¿no? Bueno, hemos tenido testimonio importante del intendente, el testimonio del consultor. Esperemos que esta situación pronto recobre normalidad para recobrar normalidad también desde en profundidad del programa político de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rafaela. Muchas gracias, hasta la semana que viene.